Entendible. Lo que no entiendo y me cuesta entender, es un poco lo que le pregunté a este ministro, es ¿qué sentirá en este momento un diputado, un senador que estuvo ahí levantando la mano y hablando sobre libertad de expresión, que tiene una responsabilidad muy distinta en todo caso a la de un medio de comunicación en realidad, en relación a la... Ellos saben que están mal, ellos saben que la sociedad los juzga de alguna manera por las estupideces que dijeron. Pero les acabo de comentar que una persona, amiga desde hace muchos años y militante, me contaba lo que veía con el legislador con el que trabaja, cómo los reta Mañeto, cómo las cosas que le dice, porque él no escuchaba lo que decía Mañeto, escuchaba las respuestas del legislador con el que trabajaba, la forma en que lo somete a las decisiones que él toma, como si fuese el dueño de esa decisión. Voy a recuperar un poco la experiencia que nosotros tuvimos acá cuando la producción puso la cámara oculta de Pañi. Y me parece que hay que tener conductas claras, conductas y posiciones éticas en relación a determinadas metodologías. Hablábamos sobre los bloqueos como metodologías de lucha. Bueno, la cámara oculta también es una metodología periodística. Y uno no puede estar a favor de una cámara oculta y en contra de otra. Nosotros en aquel momento dijimos, creo que casi todos, que nos violentaba pasar una cámara oculta. Aunque Pañi en esa cámara oculta estaba negociando notas periodísticas de La Nación para perjudicar a YPF. Pero nos pusimos, digamos, no es que nos pusimos de acuerdo, todos salimos al ruedo con la misma posición porque es la posición que periodísticamente hemos sostenido. Yo escribí un montón de notas sobre esto, se tratase de la cámara oculta que fuere. Y en este caso me pasa exactamente lo mismo. Cuando veo una cámara oculta veo una estafa y el estafado en esta cámara oculta es Siri. Claramente. Coincido con lo que se dijo acá y quiero decir esto. Recuerdo que esta reacción que tuvimos con respecto al video, a la cámara oculta de Carlos Pañi, el periodista de La Nación. Sí, tenemos ahora un informe que vamos a ver, digamos, que en realidad, desde el punto de vista, si querés, militante, para usar un término que acá no usamos mucho, nos convenía, dijimos que desechábamos esa... Otra vez recuerdo que yo reaccioné con una cámara que nosotros pasamos, pero que no era de nuestra autoría, en la provincia, no recuerdo, en la Patagonia, donde creo que Gonzalito estaba con un intendente prepoteándolo. Sobre el aire acondicionado. Y yo mostré pero nosotros tenemos un representante en La Haya, esto sale nada más que de mi pequeña memoria, ya anciana, que recuerda poco, porque se me mezclan las ideas. Moreno Campo, un representante de la condena a los genocidas, que está en La Haya, usaba cámaras ocultas junto con Jorge Fontevecchia para descubrir algunos chanchullos de intendentes y de algunas cosas. Como ven, hay muchos pecadores. Bueno, estamos hablando del tema cámaras ocultas. Vamos a ver ahora un informe de distinta vara, es decir, cómo se ha tratado este tema cuando nosotros lo tratamos y cuando lo trata el diario Clarín. Lo vemos. Periodismo independiente. Mañeto tocó fondo. El último domingo Alejandro Dolina debatía con el genial Gordo Pinti sobre el todo y las partes. Yo si creyera y se me fueran todas las sombras de duda, yo no tengo ningún problema en que me suban los impuestos. Si yo tengo una buena entrada, no tengo ningún problema. La verdad, sí, no pero lo tengo. no Ahora, si después mandan computadoras a escuelas que no tienen electricidad y las maestras se les tienen que enchufar, sí, pero, acá, bueno, pero entonces eso no es la cosa. Sí, no es la cosa, pero es grave. No es la cosa. Tienen que ver... Y si Tartagal se vuelve a caer todo de nuevo y nadie hace un corno por Tartagal y se vuelve a derrumbar de nuevo Tartagal, a través de este gobierno del anterior, con el mercado, con el señor mercado, son cosas que son el cotidiano de la gente. Pero de ese modo, Pinti, jamás vas a articular una creencia política o una política. No. Si todo está hecho de anécdotas individuales, ¿qué voy a creer yo en el Estado si fulano se afanó una computadora? Hablemos de política, pero hablemos de política. Que se afanen las computadoras no es un hecho político, no se la afanaban. Es un hecho de corrupción. El hecho de corrupción tiene una prensa sobredimensionada, eso no es política. No, perdón, Alejandro, no se las afanaban, las mandaban a un lugar donde no había energía eléctrica. Bueno, lo mismo, eso no es política, no es izquierda ni derecha. Hay que poner la energía eléctrica primero y después mandar la Bueno, correcto, pero es una cuestión de gestión.
Eso le puede pasar al liberal, le puede pasar al socialista. Sí, pero en el 2000 y pico no puede ser que un solo lugar de la Argentina no tenga luz eléctrica, no puede ser. Bueno, no puede ser, pero... Eso es un problema de fondo, no es una anécdota. Y bueno, pero tenemos que resolverlo a través de la política. Sí, o sea, claro, no hay un partido político cuya plataforma consista en poner la energía eléctrica, nada más. Pero tenemos que ver de qué manera, pero no negar en qué contexto macroeconómico. Se apaga todo el país. No negar la crisis energética, decir está todo bien y se apagó todo. Porque eso no es una anécdota ni un lunar, es un problema grave. Es un problema grave, pero a través de qué política lo vamos a resolver. No sé, claro. Pero ese es el asunto. A propósito de ocultar el todo y exhibir solo una parte y editada en forma maniquea, palabra que este guionista detesta, Mañeto ofreció un nuevo botón, término bien preciso en este caso, para la muestra. Veamos. El video de Telenoche intenta dejar mal parada a la tanqueta que así aparece en la edición. Hicimos una huelga de hambre para tratar de no politizar la protesta. Su voz y sus argumentos son multiplicados de manera incansable a través de los medios de comunicación oficialistas. Saludamos a Luis Siri. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? También está con nosotros el delegado de los trabajadores gráficos del Grupo Clarín, el señor Luis Siri. Bienvenido. Como vimos, el video trata de mostrar connivencia y oculta los contrapuntos que hubieron en el programa. Yo creo que es mucho más útil a la democracia Clarín en el kiosco con sus títulos y no esta tapa blanca. Creo realmente que les han hecho un favor. A mí la verdad que como que me genera la necesidad de que los delegados de AGR aclaren realmente esa negociación que hoy denuncia Clarín en su tapa y que presentó ante la justicia. El tema de la delegación gremial, la responsabilidad y el honor que implica ser elegido delegado y en un contexto donde los trabajadores de las distintas empresas del grupo han sido tan vapuleados y después de muchísimo esfuerzo logran que se realicen elecciones gremiales, que sean reconocidas como tales, que la empresa no tenga más margen que tener que reconocerlas, se ponga en duda la negociación como tal o lo que se pide para salir de un conflicto, a mí la verdad que me genera cierto resquemor. En igual sentido, el monopolio, con carencia de elementos y manipulando imágenes, embiste contra el gobierno, pero ignora el cruce entre Tomada y Siri. Así editaron. En otra oportunidad, Luis Siri volvió a sugerir que tiene acuerdos no escritos con el gobierno. Fue cuando dio a entender que en uno de los últimos bloqueos sabía que no sería reprimido. Nosotros seguimos generando hechos nuevos, seguimos exponiendo, como expusimos a nuestra familia, a una represión que sabíamos que, o entendíamos que del gobierno no se iba a producir. Esto pasó. Esta comisión interna que no puede esperar a las elecciones para tratar de no complicar al gobierno. ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué una comisión interna está trabajando desde hace 7 años? Para sentarse en el ministerio como hoy, que faltó el ministro a la reunión y el abogado de la empresa nos termina diciendo en el ministerio que somos una manga de delincuentes, que nosotros somos una manga de vagos. Nosotros hoy necesitábamos una postura firme del ministerio, una postura política, no mediática, Carlos, sino una postura en el ministerio para con la empresa. Pero nosotros necesitamos que el ministro estuviera ahí. El ministro estaba en el ministerio, ustedes llegaron, se sentaron 5 minutos y se fueron. Vamos, además, la discusión nunca es entre vos y yo. No, eso está claro. Pero yo quiero marcar un sentimiento, que es el sentimiento que tuvieron los delegados hoy. Por ahí yo estoy mucho más curtido y he tenido muchas más discusiones con vos, pero hay muchos delegados que hoy se sintieron defraudados. Entonces, nosotros... Hubieran esperado 10 minutos más, nada más. Y termina siendo 5 minutos. Estamos tratando de buscar elementos concretos para poder avanzar en un tema en el que venimos avanzando sistemáticamente, porque también digámoslo. Nosotros seguimos generando hechos nuevos. Nosotros tenemos que seguir exponiendo, porque el daño que se me ha generado a mí y a los delegados ya es irreparable. Y vos sabés de qué te hablo. Entonces... Sí, yo sé muy bien de lo que vos sabés. Entonces, vos sabés que el daño es irreparable. Y hemos estado en el colmo de la torpeza. Así edita el noticiero. En otra oportunidad, Luis Siri volvió a sugerir que tiene acuerdos no escritos con el gobierno. Fue cuando dio a entender que en uno de los últimos bloqueos sabía que no sería reprimido. Nosotros seguimos generando hechos nuevos, seguimos exponiendo, como expusimos a nuestra familia, a una represión que sabíamos que,
o entendíamos que del gobierno no se iba a producir. Intentan aparentar que Siri dice esto por una supuesta cercanía con el gobierno, cuando en realidad se refería a la conocida política de no represión que data desde el año 2003. Más aún, tratan de hacer pasar la presencia de Siri en 678 del año pasado, vino con hinchada, por la actual, que es la que recién mostramos, posterior al bloqueo. El domingo 27 de marzo, un bloqueo de 12 horas impidió la salida del diario Clarín. Tuvo el apoyo externo del sindicato de Facundo Moyano y las voces de todos los medios oficialistas. Y también a Luis Siri, que es uno de los 5 delegados de Artes Gráficas, rioplatense. 678 enero 2011. Previo al bloqueo. A Luis Siri, que es uno de los 5 delegados de Artes Gráficas, rioplatense, uno de los despedidos en el 2004. El domingo 27 de marzo, un bloqueo de 12 horas impidió la salida del diario Clarín. Tuvo el apoyo externo del sindicato de Facundo Moyano y las voces de todos los medios oficialistas. Y también a Luis Siri, que es uno de los 5 delegados. 678 enero 2011, previo al bloqueo. A Luis Siri, que es uno de los 5 delegados. Pretenden aparentar que luego del bloqueo Siri fue ovacionado en 678 cuando, como recién vimos, se armó un lindo debate en el que se cuestionó el bloqueo. Necesitamos que Clarín esté en la calle, no bloqueado. Parece que hay que ser un poco astuto en este momento y plantarse frente a esas estructuras con salidas nuevas, pero me parece que Clarín tiene que estar en cada kiosco y combatir a Clarín se lo combate de otra manera. Se nos ocurre esta reflexión. Si en el caso de 678, al tener nosotros el material completo, logramos fácilmente desmontar la mentira. Es de suponer que el crudo de la cámara oculta permitirá obtener resultados muy diferentes a la edición de Telenoche. Sigamos. Respecto del jefe de gabinete, Siri, un día antes de la exhibición del video, se había expresado sobre el particular. El monopolio, en lugar de agregar la declaración al informe en busca de claridad, la ocultó. Casi me mata Aníbal el Terrible, porque sí, ¿cómo le decía al gobierno que le dé plata a usted para sacarlo a nosotros? Una locura. Nunca estuve con Aníbal Fernández, no tengo el gusto de conocerlo. ¿No lo conoces, Aníbal Fernández? No, porque acá decís, más adelante, casi me matan, Aníbal el Terrible. ¿Cómo le voy a decir al gobierno que les dé plata a ustedes para sacarnos a nosotros? Una locura, le decías a ellos. Lo dije, pero en el contexto de aprovechar una coyuntura política. Como cierre, la siguiente distinta vara. Cuando en 2009 678 mostró una cámara oculta que apareció en YouTube sobre una actitud extorsiva del periodista de La Nación Pagni, el coro hegemónico de siempre condenó duramente el método y nada dijo sobre el fondo de la cuestión. Ayer me enteré de esto y fui a ver el video y me dio realmente asco. Pero además cámaras ocultas editadas con frases, una vergüenza, pero la verdad me dio vergüenza ajena porque además era de trucho, era de mala calidad. Donde se quiere involucrar a un colega, Carlos Pañi, de La Nación, en una supuesta operación para publicar información falsa en La Nación en perjuicio de Repsol YPF. Es una práctica nefasta. En esta oportunidad el camino elegido fue el silencio. Más aún, en 2009, 678 se autocriticó y disculpó por reproducir una cámara oculta hecha por otros. A mí siempre me pasa que hasta me solidarizo con los que son escrachados porque me parece una herramienta nefasta la cámara oculta. Yo diría, eso es público porque está en YouTube, creo. Sí. Es así. Es público. Bueno, el que lo quiera ver en YouTube, que se forme su opinión. Nosotros, creo, no tenemos que opinar. No, me parece temerario reproducir algo que tiene fuente anónima. En esta ocasión, el poderoso monopolio que se aprovecha de la debilidad de un trabajador, lejos de disculparse, sigue repitiendo una y otra vez el video nazi.